Bien, continuamos nosotros en la mañana de la radio. Ustedes recordarán que la semana pasada nosotros estuvimos hablando porque mostramos un poco siempre una parte no muy reconocida, no muy visible, y mostramos la semana anterior en la nota central de nuestro encuentro a una consignataria o martillera, como se le suele decir, y hablábamos del rol que tiene la mujer, ¿no? Que en el caso de lo que estamos haciendo referencia, que es muy común ver hombres, pero en ese caso, cuando presentamos esa nota, hacíamos referencia a una consignataria y martillera. Hoy la propuesta tiene que ver con nuestra historia. No se puede ignorar concretamente. Y si no están ellas, y ustedes ya van a entender de qué se trata, creo que la historia está incompleta. La idea de esta nota tiene que ver con visibilizar, seguir visibilizando la historia, y en este caso y concretamente la historia de Malvinas, porque si no las incluimos a ellas, esta historia de Malvinas está incompleta. Nosotros ahora estamos en línea con la licenciada en enfermería Marta Arce. Un poco vamos a escuchar el relato de ella y conocer otra parte de la historia que mucho no se ha difundido. Marta, gracias por atendernos, un gusto saludarla. El gusto es para mí, muchísimas gracias Walter, y un fuerte saludo para la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos. Y yo decía, la historia está incompleta si no están ustedes, porque hay mucho para contar y mucho han tenido que ver en esta historia. Sí, mucho tuvimos que ver. En cuanto a contar, lo que con el tiempo fuimos viendo fue que teníamos fogonazos de recuerdos y grandes baches, olvidos. Uh-huh. Y con el tiempo supimos que eso era efecto del estrés postraumático. Uh-huh. O sea que conversemos, y todo lo que yo recuerde y lo que hemos ido reconstruyendo conversando entre nosotras, se lo voy a poder comentar, y también puede ser que me pregunte algo que lamentablemente no le pueda contestar. No, está bien, la idea es esto, una charla. A ver, 14 mujeres estuvieron atendiendo heridos, ¿no? Ustedes, por cierto, y yo decía en el inicio, nunca fueron reconocidas y se sigue luchando para eso. No, eso es cierto. Tenemos que aclarar que 14 mujeres de Fuerza Aérea. Uh-huh. Porque sabemos que hubo otras mujeres en buques, por ejemplo, trabajando en telecomunicaciones. Sí. Hubo también estudiantes de enfermería en Puerto Belgrano. Uh-huh. Quiero decir que no fuimos las únicas mujeres. Uh-huh. Sí fuimos las únicas mujeres con grado militar y las únicas que estuvimos en el Hospital Reubicable, porque el Hospital Reubicable pertenece a la Fuerza Aérea, sigue existiendo, ha hecho misiones de paz, etcétera, y bueno, lamentablemente en nuestro país ha tenido esta misión durante la guerra, y estuvimos con asiento en Comodoro Rivadavia. Eso también creo que es importante aclararlo para que nadie se confunda. Nosotros tuvimos asiento en el Hospital Reubicable, que estaba en la cabecera de pista en Comodoro Rivadavia, en el aeropuerto. Una de nuestras colegas cruzó una vez en el Hércules. Los Hércules salían a la noche, salían en vuelo rasante para evitar ser puestos en evidencia por los radares. Llegaban, tenían que estar por normativa menos de 4 minutos en la pista, o sea que descargaban lo que podían, lo mejor que podían, subían los heridos que se podía y nuevamente salía. Y bueno, nuestra misión fundamentalmente era preparar todo el material que se iba a necesitar para recibir y atender a los heridos, y por supuesto cuando llegaban atenderlos. La atención, tal como seguimos entendiendo en la enfermería, no era solamente de las cuestiones biológicas, que a veces requerían una urgencia por la situación en la que llegaba el herido, y en todos los casos el apoyo emocional, porque habían estado en una guerra hasta hacía minutos. Uh-huh. Así que el tema emocional era muy demandante, digamos. En ese momento nosotras, por supuesto, no nos dábamos cuenta, ¿no? Y hacíamos lo mejor que podíamos en cuanto a escucharlos, en lo posible hacer algún contacto con la familia, que implicaba al día siguiente ir hasta el pueblo y tratar de hablar por teléfono, porque por supuesto que no había celulares ni nada. No, seguro. Así que bueno, nuestro trabajo era fundamentalmente eso, el de una atención integral, solucionar la urgencia. El hospital tenía y sigue teniendo módulo de guardia, de shock room, es decir, de la urgencia crítica, quirófano y salas de internación. Todo en módulos que se pueden desarmar y se transportan, ¿no es cierto? Marta, para usted o para ustedes las mujeres, me imagino que hasta antes de abril la guerra era un tema de hombres. Bueno, nosotros, como le decía,
éramos personal militar, habíamos tenido entrenamiento, pero creo que al igual que para cualquier ciudadano argentino, la guerra para nuestro país había quedado en las guerras de la independencia y nunca pensamos, si bien habíamos tenido un evento con Chile por el tema de las Islas del Sur, pero nunca pensamos que, como cualquier argentino, que podíamos llegar a la situación bélica, ¿no? Y además, era nuestro compromiso por lo que habíamos elegido en ese momento y también lo sentíamos como nuestro compromiso ciudadano y aunque no hubiéramos tenido grado militar, todas hubiéramos ido. Pero siempre decimos que nosotros abogamos firmemente por la paz. Tal vez al haber estado ahí, más noción tenemos de lo terrible que es una guerra. Marta, ¿y ustedes cómo reciben la información? ¿En qué momento? Nosotros fuimos en 2 grupos. Antes de mi grupo fue otro grupo que hicimos recambio. Nos avisaron, hay que ir a Comodoro, quienes van. Nos propusimos, en realidad se propusieron muchas compañeras y bueno, una selección que no tengo idea, y además en ese momento todo era tan rápido y confuso, y entonces fue un primer grupo que se ocupó del despliegue del hospital, porque el hospital fue llegando por partes en Hércules y se fue armando. Cuando llegamos nosotros, bueno, seguimos armando el material, etcétera, pero el despliegue del hospital ya estaba hecho. Eso significa también estar siempre atentas, dormir, en lugares no apropiados, ¿no? Y siempre, por lo que he escuchado a través de relatos, siempre con la ropa de fajina, siempre estar listas para salir. ¿Qué edad concretamente tenían ustedes? Y nosotros teníamos entre 22 y 26 años, la de mayor edad. Sí, éramos muy jóvenes. Sí, dormir de fajina porque no sabíamos en qué momento podía suceder algo y nos necesitaban. No dormíamos en el hospital en general, sino que dormíamos en la base de Comodoro, que está ahí muy cerquita, y sí, siempre estábamos prácticamente de guardia. Por supuesto que cuando sabíamos que salía un Hércules y formalmente nos avisaban, estábamos todas ahí. Y si no, la posibilidad de que algo sucediera, por ejemplo, estuvimos la vez que hubo una alerta, que finalmente, gracias a Dios, no fue nada, que no se supo bien, o por lo menos no se expresa bien de dónde vino la posibilidad, pero parecía que atacaban el continente. Y hubo apagón, tuvimos que ir a los refugios, etcétera. Así que era clima bélico, había que estar siempre disponible. Y además, me imagino también predispuestas para recibir soldados heridos que no llegaban de a 2 o a 3, sino me imagino que llegarían, 20, 30, 40, con balas, con esquirlas, con fracturas, con mucho frío, congelados por el agua, por el frío, por la humedad. Un ambiente, me imagino, más que importante, ¿no? Por cierto. Sí, muchas veces desolador. Los combatientes, porque había soldados y personal militar, ¿no? Más graves, en general, no podían llegar a subirlos porque subirlos implicaba una maniobra muy rápida y no podían exponerlos a eso. Lo que más veíamos, sí, eran heridas y sobre todo pie de trinchera, porque los que estaban más alejados de Puerto Argentino podían tardar días en llegar hasta el hospital y de ahí ser derivados, y muchas veces, irrecuperable, pero nosotros recibíamos de cualquiera de las fuerzas y desde ahí, después del primer auxilio, eran derivados al hospital que correspondiera. Ya que estamos hablando de esto, quisiera hacer una mención muy particular. Usted estaba hablando de los soldados, yo señalaba que recibíamos soldados y personal militar y civiles que eventualmente podría haber, de cualquiera de las fuerzas. Nosotros teníamos entre 22 y 26 años y recibíamos soldados, no sé si usted se acuerda, pero en aquella época, hasta pocos años después, el servicio militar era obligatorio. Sí. Y estos jóvenes habían quedado de 2 clases. Una clase que había tenido una formación militar de un año, con la formación militar que se da en un servicio militar, o se daba en aquel momento, ¿no? Pero otros tenían 2 meses de ingresados, y algunos no eran todos de zona fría, muchos venían de Chaco, de Corrientes, de Formosa. Así que siempre que me piden que comente algo, siempre me gusta hacerles un reconocimiento. Exacto. Porque muchos de los que estábamos ahí, todos los que estábamos ahí de alguna manera habíamos elegido, porque los convocaron y aceptaron, o porque tenían alguna responsabilidad, pero ellos no, a ellos les tocó ir y fueron, y muchos de ellos eran no solo muy jóvenes, sino que estaban
acostumbrados a climas distintos, ni siquiera tenían el conocimiento profundo de cómo manejar las armas, o sea que si bien creo que todos los que participamos de alguna manera lo hicimos con todo el amor del mundo por la patria, en el caso de ellos creo que merecen un reconocimiento particular, muy especial. Usted como enfermera, quiero suponer, y debe ser así, acostumbrada a ver muchas cosas, pero ¿qué pasaba cuando veía esos jóvenes, esos chicos, esos soldados, esos héroes de tan solo 18 años? ¿Qué pasaba por ustedes? Y nos conmovía profundamente. El tema es que por nuestra formación como enfermeras sabemos que tenemos que estar, y eso es lo que hacemos, estar íntegras para poder sostener al que está pasando una situación tan dura, pero una vez que pasaba eso y que quedaba vacío la sala donde los recibíamos y nos consolábamos, por llamarlo de alguna manera, entre nosotras, ¿no es cierto? Y creo que gran parte de nuestro estrés postraumático tuvo que ver con esto, ¿no? Con verlos en esas condiciones, y creo que ahí además nos brotaba el espíritu no solo humanitario, sino, aunque teníamos casi la misma edad, maternal, ¿no? De protegerlos, de contenerlos, de escucharlos. También les servíamos una bebida caliente porque muchos venían muy malnutridos, a los que estaban más lejos no les llegaban todo eso que se tejía y se cocinaba y quedaba en lo que estaba más cercano a Puerto Argentino, a las zonas más lejanas no llegaba. A nosotros nos sorprendía porque estábamos al lado de un hangar que estaba abarrotado de cosas, pero no todos lo recibían, así que bueno, eso, escucharlos, acompañarlos en la medida de nuestras posibilidades, si podíamos generar algún contacto, que obviamente no era inmediato, ¿no? Pero avisarle a la familia, está bien, está en Comodoro, fue derivado a tal lugar, eso les daba mucha tranquilidad. Sí, qué rol importante, ¿no? No, qué rol importante. Estoy escuchando atentamente su relato y un poco con términos de casa y de familia podría decir que hacían una especie de mamá también, ¿no? Sí, totalmente, sí, de proteger al vulnerable, ¿no? Sí. Y bueno, y ellos eran tan jóvenes que más allá que nosotras éramos jóvenes, teníamos una formación específica para la atención de más allá de los heridos de guerra por nuestra formación, ¿no es cierto? Sí. Pero ellos eran jóvenes que hacía 3 meses habían estado a lo mejor además en su casa, en su entorno familiar, en el monte donde se habían criado y de pronto estaban en un clima totalmente distinto, manejando un arma que no sabían bien cómo manejar. Era una situación mucho más comprometida. Me imagino que ustedes verían la televisión y veían, digamos, cómo participaban los hombres, ¿no? Que siempre cumplieron un rol importante, pero también atrás estaba el trabajo de ustedes que creo que no se mostró mucho. No, para nada. La verdad es que, y en esto sí voy a hablar personalmente porque, bueno, cada uno tiene su condición o sus posibilidades de captar la realidad como puede. Yo en ese momento realmente no me daba cuenta y no lo cuestionaba. Y de hecho lo que a veces nos preguntan y conversando entre nosotras nos damos cuenta que cuando volvimos nunca más hablamos de la guerra. En el hospital seguimos trabajando después que se produjo la rendición y no hablábamos entre nosotras cuando seguramente habríamos tenido mucha necesidad de hacerlo, pero ni siquiera nos dábamos cuenta. Y en esa misma imposibilidad de darnos cuenta, creo que cayó esto de no darnos cuenta que nuestro rol había sido totalmente invisibilizado. Invisibilizado por la jefatura nuestra, por la gente con la que estábamos trabajando codo a codo, ¿no? Sí, pero de eso nos dimos cuenta muchos años después. Una colega nuestra tuvo un cuadro emocional profundo, hizo un tratamiento y a partir de ahí empezó a sacar todo eso y ahí nos volvimos a conectar y nos empezamos a dar cuenta y buscando ya en cuestiones científicas relacionadas con las personas que participan de la guerra, nos dimos cuenta que tenía que ver con el estrés postraumático y parte de las cosas que no recordábamos era esto, que nunca se había hecho un reconocimiento. No más que a otros, pero al menos igual que a otros, ¿no? Yo había escuchado alguna vez hablar a muchos héroes, yo más que soldados o chicos, por ahí los llamo héroes porque en realidad lo son, habían recibido la orden de no hablar de lo vivido. Tiene que ver un poco con lo que usted está contando esto. ¿A usted también le pasó? Como le conté, nosotros fuimos en 2 grupos. Yo no estuve en el primer grupo, pero mis colegas del primer grupo testimonian que les dijeron de lo que pasa acá no se habla afuera. Claro. Así que no le puedo decir que me pasó, pero me merecen la mayor de la confianza sus testimonios.
¿Queda mucho todavía para contar de la historia? Porque a medida que va llegando este mes de abril, los argentinos vamos sabiendo más cosas porque, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con el relato de ustedes que fueron los protagonistas, o las protagonistas en este caso. Porque hasta hace un tiempo sabíamos la mitad de la historia. Y me imagino que de a poco ustedes se están animando contando desde el escenario, ¿no? De lo que han vivido. Sí. Básicamente tiene que ver con la falta de reconocimiento porque hubo colegas, varones, que hicieron lo mismo que nosotros, estuvieron en las mismas áreas que nosotros y tuvieron su reconocimiento y nosotros no. Uh-huh. La Fuerza Aérea nos reconoce, pero el Estado todavía no. Claro. 2 de nuestras colegas hicieron un juicio y fueron reconocidas. Uh-huh. Y algunas de las restantes estamos todavía en el proceso judicial. Y algo que no es grave, pero que testimonia, como decimos, como muestra basta un botón. Normalmente no nos llamaban para los desfiles, claro, hasta que una de nuestras colegas hizo escuchar su voz y empezamos a ir, y una vez a las colegas que fueron, yo en ese momento no fui, no las dejaron pasar, porque era la orden que entraran solamente la gente que tenía, digamos, en el documento su constancia de BGM. Claro. Y era gente que nos conocía, con la que nosotros habíamos estado. Claro. Es increíble eso, sí. Pero bueno, mucha negación. Claro, el ambiente militar, digamos, ambiente muy machista, digamos, la guerra como que es una cosa Sí. de hombres. A ustedes las negaron, hay que decir también doblemente, porque por todo lo que ustedes vivieron, por todo lo que ustedes sabían, y a eso le tenemos que agregar que también las niegan por ser mujeres. Y por lo menos en Fuerza Aérea, no lo puedo decir en otras, Fuerza Aérea fue la primera que tuvo personal militar femenino. Uh-huh. Y yo soy de la segunda camada y dentro de nuestras colegas estuvimos en Comodoro, hay colegas de la primera camada. Y bueno, fue una orden que les dieron y la tuvieron que cumplir, pero en todo lo que podían complicarnos la vida lo hacían. Sí, Uh-huh. costó mucho. Ya no estoy hablando del momento específico de la guerra, No. pero fue una instancia más de una cuestión de no darlos el lugar que correspondía y que nos tuvimos que dar peleando, discutiendo, cuando si se tratara de varones no hubiera sido así, ¿no? ¿Cuál fue el día más difícil que le tocó atravesar? Estando en Comodoro, Sí. yo diría que cada vez que nos avisaban sale el Hércules, sentíamos que se nos partía el corazón porque sabíamos cómo iban a llegar esos chicos, ¿no? Uh-huh. No sé si hay un día en particular. Recuerdo, por ejemplo, que una vez me encontré con un vecino que en realidad yo no lo conocía, él tampoco a mí, pero nos pusimos a hablar cuando ya estaba más estable y bueno, vivía a unas 6-7 cuadras de mi casa. Nada, nos pasaban estas cosas de sentir que estábamos haciendo lo mejor que podíamos, pero eso no alcanzaba para lo terrible que es una guerra, ¿no? Uh-huh. Sí, además las noticias que llegaban, digamos, no era todo tan así como lo veíamos nosotros aquí en Argentina concretamente, ¿no? En el resto de las provincias la realidad para ustedes era otra y nosotros obviamente estuvimos por mucho tiempo también engañados. Se hablaba mucho de valor y se hablaba de que siempre se estaba ganando y la realidad indicaba otra cosa, que por ahí alguno que otro podíamos llegar a saber algo porque escuchábamos emisoras de radio, tal de Uruguay, por ejemplo, que nos informábamos a través de los panoramas que había en esa época, ¿no? Claro, sí, los medios de comunicación habituales contaban que todo estaba súper bien y de pronto rendición y nadie entendía si todo estaba tan bien como es que nos estamos rindiendo, ¿no? Sí. Sí, había un ocultamiento de las cosas que pasaban, uh-huh. Totalmente. Marta, ¿cómo fueron pasando los días durante esos 2 meses que ustedes estuvieron ahí? Bueno, los días, como le digo, era organizar las cuestiones del hospital, porque una vez que lográbamos evacuar a todos los heridos, algunos que eran de Fuerza Aérea quedaban en el hospital, era ordenar todo porque no sabíamos en qué momento podía poder volver a salir un Hércules y traer más heridos, así que estábamos siempre, como decimos, al pie del cañón, disponibles y tratando de tener todo lo más ordenado posible para la necesidad inminente que se podía presentar. Uh-huh. Sí, había momentos en los que podíamos estar más tranquilas y a lo mejor íbamos a hacer alguna compra hasta Comodoro Rivadavia, la ciudad, porque como le digo, estábamos en la pista. Bueno, de hecho,
una situación, no sé si llamarla cómica, pero dos colegas en un momento de solaz que estaba todo cubierto y pudieron salir, habían ido hasta el centro de la ciudad y les tocó el momento del apagón y no tenían cómo volver, no, obviamente no había forma de comunicarse, así que se quedaron paraditas al lado de la ambulancia hasta que llegó la persona que manejaba la ambulancia, bueno, y quedaron refugiados hasta que bajó la alerta, ¿no? Claro. Íbamos un poco a la ciudad, pero no demasiado y en grupitos muy chicos para resolver alguna cosa que necesitáramos. Pero si no, estábamos todo el tiempo en el hospital. ¿Y cómo era una alerta cuando se difundía una alerta? Y había refugios, nosotros ya sabíamos que refugio nos correspondía, avisaron, hay alerta, parece que atacan el continente, lo que se dijo era que venían aviones, que después se dijo que venían de la cordillera hacia Comodoro, no desde el mar. Esto que le digo, se dijo, no puedo acreditarlo si fue así, y entonces todo se apagó y nos fuimos a los refugios. Y ahí por supuesto que había otra gente que nosotros ni conocíamos, alguien gritó, ¿quién es el más antiguo? Otro dijo yo, tiene armamento, los que tienen armamento adelante, los que no tienen armamento atrás, y ahí se organizó y nos quedamos, la verdad es que yo tampoco recuerdo cuánto tiempo debe haber sido, pero han sido como 2 horas hasta que cesó la alerta, dieron aviso y bueno, y volvimos a nuestras actividades, pero sí fue un momento tenso porque sobre todo no se sabía, a ver, obviamente por nuestra seguridad, pero también pensar si de las islas pasó al continente, la cuestión está mucho más grave, ¿no? Y bueno, y pensar en nuestras familias y en todo. Ese fue un momento bastante álgido, sí. Y además, digamos, la cuestión del trauma, ¿no? Porque me imagino que todas han sufrido un trauma muy, muy fuerte por estar en contacto con los heridos, muy fuerte, y el rol sobre todo fundamental de ustedes como mujeres, que además de la parte médica, había también otra cuestión, como decíamos hoy, ¿no? La contención afectiva de alguna manera que por más que no se podía, ustedes me imagino que de alguna manera lo efectivizaban a esos soldados que, como decíamos, ¿no? Con frío, con hambre, porque bueno, muchos no se daba de comer, otros estaban golpeados, amputados, quemados, bueno, esa es la realidad, ¿no? Y qué rol fundamental que han tenido ustedes en esta historia, ¿no? Sí, tratamos de hacerlo lo mejor que pudimos. Y un comentario respecto del reconocimiento. Bueno, hablábamos de la falta de reconocimiento, pero sí hubo reconocimiento de parte de la población. En 2016, 3 de nosotras participamos del desfile del Bicentenario y, bueno, por supuesto se pasa por el palco de las autoridades, etcétera, y cuando ya habíamos pasado unas 2 cuadras, la gente llevábamos nuestro estandarte y la gente nos saludaba muy afectuosamente y un señor nos gritó, gracias por cuidar a nuestros hijos. Y la verdad es que ahí nos quebramos porque sentimos que, bueno, eso, que habíamos hecho algo, aunque fuera mínimo, en favor de la vida de estos jóvenes que en algunos casos hasta dieron su vida, ¿no? Marta, le pido acá un poco de ayuda. Solo es considerado veterano de guerra el que estuvo dentro de cierto perímetro de las islas, ¿no? ¿Y ustedes no entran en esta categoría? Sí, en realidad la Convención de Ginebra dice, pone algunas condiciones, que es estar a más de 400 kilómetros del lugar de residencia habitual, haber sido afectado económicamente por el desplazamiento, y nosotros cumplimos con todas esas condiciones. Y la Fuerza Aérea no dice que no somos veteranos, pero dice que, bueno, le corresponde al Estado Nacional pagar la pensión. Y para poder hacer eso, tenemos que tener la condición de veterano de guerra de Malvinas. Y hasta ahora, como le cuento, 2 de nuestras compañeras hicieron juicio y lo ganaron. Ella es la que empezó hace 11 años que empezó el juicio. Se imagina lo que lleva eso, ¿no? Sí. La otra colega creo que hace 4. Bueno, y están en esa lucha. Pero como le digo, la falta de reconocimiento no es solo de este tema administrativo económico, sino que en muchos casos vino de la gente con la que nosotros mismas estábamos trabajando, ¿no? Y de miembros de la Fuerza Aérea. Hoy me imagino que luchando y apostando a cada día mostrar más, contar la realidad para no seguir siendo anónimas, ¿no? Sí, tratamos siempre que nos convocan de participar, las que podamos, responder a los llamados o a las entrevistas, estar en los desfiles, en las distintas áreas. Vamos mucho a colegios, sobre todo, como usted decía, para esta época
en general los docentes hacen algún tipo de trabajo en relación a la guerra de Malvinas, y ahí vamos a los colegios y bueno, y básicamente damos testimonio, tratamos que se visibilice la cuestión de las mujeres que también participamos, y por otro lado, ayudar a tomar conciencia de la necesidad de trabajar por la paz, ¿no? Por la paz en todos los órdenes, porque tal vez el extremo máximo es una guerra, pero también la violencia interna, hogareña, institucional, son formas de no paz. Okay. Así que tratamos de dar un testimonio en relación a eso también. Marta, ¿y cómo reciben ustedes la noticia de que se había perdido, de que se regresaba? Y preguntarle cómo fue ese regreso. ¿Usted vivía en Buenos Aires o estaba en el sur? Sí, no, yo vivía en Buenos Aires, en Morón, en la provincia de Buenos Aires. Y en realidad no nos quedamos todas hasta el final. Hubo gente que después del rendimiento se quedó en el hospital hasta que se terminaron de evacuar todos los heridos. Hubo un soldado inglés que estuvo lesionado y estuvo un tiempo, unos días en el hospital y después fue evacuado. Y yo no estuve en el grupo que estuvo hasta el final, digamos. A nosotros en ese momento nos mandaron a un grupo a Córdoba para una formación especial y en realidad nos enteramos ahí. Y ahí veíamos los medios de comunicación y lo que decíamos antes, parecía que todo estaba bien y un buen día nos rendimos y fue no sé si la mejor palabra es angustia, depresión o tal vez porque estábamos en esa falsa idea de que todo estaba cada vez mejor, ¿no? Y entonces la sorpresa fue muy decepcionante, sí. Y todo ese destrato, todo ese silencio, ¿ustedes lo interpretaron así como una especie de castigo, como reproche, como culpa? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué sintieron? No, es que en ese momento, bueno, en realidad, como le digo, los que estuvimos allá, tanto hombres como mujeres, cuando volvimos ni hablábamos del tema. Y en ese momento nosotros no nos enteramos de nada. Con el tiempo, pero muchos años después, cuando nos fuimos y a partir de esta compañera que empezó a buscar y a ponerse en contacto, nos enteramos que, por ejemplo, no estábamos en las listas de la gente que había estado ahí. Ahí tomamos conciencia del destrato. Claro. El destrato se produjo antes, pero nosotros lo ignorábamos totalmente. Así que, bueno, y en ese momento sí, nos dio mucha indignación y ahí empezamos a entender que parte era una cuestión de género. Y Marta, ¿usted qué sueño tiene con respecto a todo esto? ¿Qué deseo tiene? ¿Qué sueño tiene? ¿Qué sueño íntimo tiene, desea? Ay, Walter, creo que como todos argentinos, deseo que las islas puedan ser soberanas y vuelvan a ser totalmente argentinas, básicamente. También deseo que no haya guerra en nuestro país, en ningún lugar del mundo. Exacto, pero sí. Algún día será, no creo que nosotros lo lleguemos a ver. Pero como le decía, tratamos de trabajar cada día fundamentalmente para esto, para la paz, para la no violencia, y cada uno en el ámbito que puede y difundiéndolo como puede, ¿no es cierto? Claro. Se lo pregunto porque esta guerra de Malvinas nos tiene que, y hablar justamente de Malvinas, nos tiene que seguir hermanando. Creo que esta cuestión de permitirnos contar historias guardadas, liberar ese peso que hay en nuestra alma, en nuestro corazón, en el espíritu, compartirlo con alguien, es también la continuidad en este caso y a esta altura de poder compartirlo con alguien y un poco de vaciar esa mochila, ¿no? Y de empezar un poco de alguna manera a sanar. Y esto creo que es un compromiso de toda la sociedad, que cada uno desde nuestro lugar tenemos que asumir y llevar, digamos, esta carga, y lo digo con mucho respeto, de lo que nos costó Malvinas, ¿no? Y por eso yo decía al comienzo de que si la parte de ustedes, las mujeres, no está, la historia está incompleta. Por eso yo hacía hincapié eso en el inicio y por eso la idea también de esta nota, ¿no? Que escucharla a usted a través de su relato es muy importante, porque está la otra parte que no se conoce. Sí, es muy cierto. Y en la medida de nuestras posibilidades tratamos de difundirlo. Sí, totalmente. ¿Pisó alguna vez Malvinas? ¿Tuvo la oportunidad de hacerlo en alguno de los viajes que se realizaron? No tuve la oportunidad. ¿Le gustaría hacerlo? Sí, totalmente. Sí. Bien. Malvinas y Antártida son dos sueños para mí. Me imagino. Es donde se hace patria, ¿no? Los lugares donde se hace patria, por cierto. Totalmente. Y de los que, Malvinas se visibilizó con todo esto, ¿no? Sí. Pero antes no teníamos, de hecho, ni siquiera entendemos bien cómo es el mapa de la República Argentina, más allá que la Antártida tenemos posibilidades de trabajar desde el punto de vista científico y hay bases militares, pero sabemos que
la Antártida no pertenece a ningún país, pero en algún momento esto será, y no tenemos tanta conciencia, ¿no? Porque si tenemos un mapa en el que está el sector antártico argentino integrado, la República Argentina no tiene su centro en Córdoba, sino en Río Gallegos. Y esas cosas no las tenemos totalmente integradas, ¿no? Claro. Y son nuestro territorio. Incluso Río Gallegos todavía no está mucho en nuestra cabeza y es, digamos, el epicentro de la historia, ¿no? Es así, es. Claro, Marta, gracias por acompañarnos en este momento, por ir destapando la memoria, ¿no? De esto se trata. Hay que luchar por lo que somos, no hay que dar un paso atrás. De a poquito se va a ir reconociendo el trabajo de ustedes, no me cabe ninguna duda. Acá estamos los medios para acompañarlas, para que a través de nuestras señales esto se amplifique y decirle gracias por el trabajo realizado y decirle que, bueno, todas ustedes han sido las heroínas de Malvinas. Cada una de ustedes han tenido un desempeño particular, destacable, una tarea específica y que, bueno, bienvenido sea, y vuelvo a decirlo esto y no me voy a cansar de reiterarlo, son las heroínas de Malvinas. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no sé si heroínas, hicimos lo que nos correspondía y sobre todo aquello por lo que teníamos vocación y convicción. Le agradezco especialmente que se haya tomado y que nos haya destinado este tiempo, que nos haya permitido este testimonio y, bueno, a disposición de ustedes si necesitarán algo más. Muchísimas gracias por el gesto de atender a la radio. Les contamos a nuestros oyentes que estábamos dialogando con la licenciada en enfermería Marta Arce. Que tenga una buena mañana y gracias nuevamente por atendernos. No, al contrario, es un gusto.